Pues muchas gracias por la invitación que gentilmente me hizo el doctor Rachid Cecín y el doctor Sergio Sánchez Sosa para hablar de este tema. Vamos a referirnos a cosas ahí del hígado. El hígado graso es la causa más frecuente de insuficiencia hepática crónica en todo el mundo. La secuencia de eventos es esteatosis, esteatohepatitis, fibrosis y finalmente cirrosis. Ahí está más o menos ejemplificado un hígado sano, un hígado con esteatosis, uno con fibrosis y ya francamente cirrótico. ¿Por qué se desarrolla el hígado graso? Bueno, tiene que ver con resistencia a la insulina. También se ha señalado que el estrés oxidativo tiene un papel. Hay desde luego un fenómeno inflamatorio intrahepático. Hay factores genéticos que tienen desde luego relación con la resistencia a la insulina. Y hay varias maneras de diagnosticarlo. La mejor manera de diagnosticar hígado graso pues es una biopsia hepática, lo cual no es posible hacer en todos los pacientes. Hay una prueba de laboratorio que se llama Fibromax, que es bastante útil para llevar a cabo estos diagnósticos. Y luego la elastografía mediante el método del Fibroscan. Fíjense, les voy a platicar en la clínica Ruiz cómo fue que a mí me comenzó a inquietar esta asociación del hígado graso con citopenias. En la clínica Ruiz no hacemos biopsias hepáticas porque pues esto es una cosa que se hace en el quirófano. Y yo recuerdo las épocas en las que cuando era residente se hacían las biopsias ciegas y luego había que estar vigilando al paciente durante 6 horas para que no sangrara. Y bueno, ahora ya se hacen más por laparoscopía, pero de cualquier manera son más complicadas. El Fibromax es un estudio de laboratorio que lo que mide son varias cosas. La alfa-2 macroglobulina, las aptoglobinas, las apolipoproteínas, específicamente la A, las bilirrubinas, la gamma-glutamil transpeptidasa y las transaminasas, tanto oxalacética como pirúvica, desde luego los niveles de glucosa y de colesterol. Entonces, con un método matemático para hacer cálculos, uno obtiene una imagen, además los triglicéridos, uno obtiene una imagen más o menos como esta. El Fibromax incluye primero Fibrotest, Steatotest, Actitest, ASH-test y NASH-test. ¿Qué tanta fibrosis hay? Aquí, por ejemplo, hay 26%. ¿Qué tanta esteatosis hay? Aquí hay 68%. ¿Qué tanta actividad inflamatoria dentro del hígado? Lo cual, por ejemplo, es útil en hepatitis. 71%. Alcoholic steatohepatitis. ¿Cuánto daño por alcohol? Nada. ¿Cuánto daño por hígado graso? Pues la mayoría. O sea que aquí uno puede suponer que la fibrosis causada en el hígado de este paciente se debe fundamentalmente a hígado graso no alcohólico. Entonces, esta prueba es bastante útil, yo la uso bastante y les voy a mostrar a ustedes algunos resultados. Y luego la mejor prueba para diagnosticar esto es el Fibroscan, que es una forma modificada de ultrasonido que permite calcular la elastografía del hígado y dar una cifra. Fíjense, en 2013 nosotros comenzamos a hacer Fibromax en la clínica Ruiz, hace ya 9 años, y en 2015, hace 7 años, comenzamos a hacer estudios de Fibroscan. Un poco de historia. En el año de 1982, yo me fui a la Clínica Mayo a trabajar en el departamento de hematología del edificio Plummer, que está aquí en la imagen. Y vean ustedes, los hermanos Mayo, una escultura que estaba así cuando yo fui, y miren cómo está ahora. Solidarios, los hermanos Mayo se ponen sus cubrebocas para decirle al presidente que se lo ponga también. Bien, entonces yo regresé en 83 a la Clínica Ruiz cuando todavía tenía solamente dos edificios, y ahí me comenzaron a mandar algunos amigos, colegas, pacientes que tenían citopenias, paquetopenia, neutropenia, anemia, y que muchas veces yo identificaba que eran secundarios a daño hepático. Entonces, ahí me comenzó a interesar el asunto de las citopenias en hepatopatías. Entonces, vean ustedes aquí algo de historia. En el año de 2010, en este lugar que se llama Hartford, que está en Connecticut, en los Estados Unidos,
El doctor Dassanu describieron que, y sus colaboradores describieron, definiendo el hígado graso por ultrasonido, lo cual no es muy exacto que digamos. Estudiaron 18 pacientes que tenían hígado graso y que tenían trombocitopenia. Todos tenían índice de masa corporal alto, eran gordos, y además tenían unas trombocitopenias leves entre 63,000 y 85,000, con esta mediana. Entonces, con esta información, ninguno tenía el vaso crecido y ninguno tenía cirrosis. Con esta información, hicieron esta publicación, aquí ven ustedes, Constantin Dassanu, en esta revista que se llama Southern Medical Journal, que tiene un factor de impacto muy bajito, de 0.9. Yo la leí y me llamó la atención esa publicación. El doctor Dassanu, Lamana y Tricodanatan. Eso fue lo primero que se describió en el mundo sobre citopenias en hígado graso. En el año de 2013, en la ciudad de Puebla, específicamente en la clínica Ruiz, yo hice un estudio en el que estudié a pacientes que tenían esteatopatitis definida por Fibromax, por la prueba de laboratorio que les mostré, allá en el Centro de Hematología y Medicina Interna. Estudié 93 pacientes con trombocitopenia y 5 pacientes tenían las dos cosas, hígado graso y trombocitopenia. Todos tenían índice de masa corporal alto y ninguno tenía, las trombocitopenias eran leves, con una mediana de 72, y ninguno tenía esplenomegalia. Entonces, con esa información publiqué este trabajo. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5 pacientes. Vean ustedes, mujeres algunos, la mayoría, hombres. Vean ustedes la cifra de plaquetas, 73,000, 49,000, 99,000, 72,000, 48,000. Cuando el rango normal es de entre 150 y 450,000. Luego, en una segunda determinación, pues, algunos subían, otros bajaban, en fin. Entonces, con esa, ahí están los datos que encontramos de la cantidad de plaquetas. Con esa publicación, y esta es la figura de qué les pasó a los pacientes. El paciente 1 subió y luego bajó, o sea, le fui midiendo las plaquetas a lo largo del tiempo, y ven ustedes como ninguno está por abajo de 50,000, algunos se normalizan solitos, otros bajan más, en fin. Y los estuve siguiendo a lo largo de varios días, hasta casi 600 días. Entonces, con esa información hice esta publicación en donde señalaba que la esteatopatía no alcohólica puede causar trombocitopenia. Esto lo publiqué en Acta Hematológica, que tiene un factor de impacto mayor que el de la revista en la que publicó Dassanu, de 2.2. Muy bien. En 2016, cuando ya tenemos en Puebla, específicamente en la clínica Ruiz, el FibroScan, dije, bueno, voy a hacer ahora un estudio usando los dos que tengo a la mano para ver quién tiene hígado graso, que es FibroScan y Fibromax. 33 pacientes con hígado graso definido por Fibromax y FibroScan, los dos estudios en el Centro de Hematología y Medicina Interna. 8 tuvieron trombocitopenia, lo cual equivale al 24%. Todos tenían índice de masa corporal alto y la trombocitopenia tenía una mediana de 101,000, ninguno de ellos tenía esplenomegalia. Entonces, con esta nueva información publiqué estos 8 pacientes, en donde otra vez, vean ustedes las plaquetas, 115,000, 112,000, 86,000, 53,000, 114,000, 126,000, 91,000 y 65,000. Y ahí están otras variables como las cifras de glóbulos blancos, las bilirrubinas, la gamma-glutamil transpeptidasa, aptoglobinas, etc. Entonces, con esa información, ¿qué les pasó a los pacientes? Aquí está el rango normal, las plaquetas por abajo, pero algunos suben, otros se quedan igual, otros bajan, en fin. Y no hay manera de que uno les modifique las plaquetas con medicamentos. Es otra cosa interesante. Ese es el rango normal. Bien, entonces con esa información publiqué este otro trabajo, más sobre la trombocitopenia del hígado graso no alcohólico. Esto lo publiqué en una revista inglesa que se llama Hematology, que tiene un factor de impacto de 2.2. Acuérdense que el factor de impacto de una revista es muy importante para decidir si realmente vale la pena el trabajo o no.
En términos generales, las revistas que tienen un factor de impacto menor de 1 son malonas, es como yo lo catalogaría. En 2019, comenzamos a hacer en la Clínica Ruiz esta prueba que se llama Quantos RI es resistencia a la insulina. Ahí lo que medimos, es un poco complicado hacer esto, de hecho, es el único laboratorio en todo México que hace este estudio. Recibimos muchas muestras referidas. Alfa-hidroxibutirato, linoleil glicerofosfocolina, ácido oleico e insulina. Y otra vez, con una argucia matemática derivada de la medición de estos metabolitos, uno puede calcular el índice de resistencia a la insulina. Lo normal es por abajo de 63. El que tiene menos de 63 es un sujeto sensible a la insulina. Y el que tiene por arriba de 63 es un sujeto resistencia a la insulina. Aquí están los resultados de los metabolitos que se miden por cromatografía. Entonces, dije yo, bueno, si el hígado graso está causado por resistencia a la insulina, a lo mejor el solo hecho de tener resistencia a la insulina puede hacer que te bajen las plaquetas. Entonces hice un estudio en el que busqué en sujetos que tenían resistencia a la insulina la existencia de trombocitopenia y encontré que no hay asociación, es decir, el sujeto que tiene hígado graso no tiene trombocitopenia, perdón, el sujeto que tiene resistencia a la insulina no tiene trombocitopenia a menos que tenga hígado graso. O sea, se requiere el daño en el hígado. Y también es cierto que no todos los pacientes que tienen resistencia a la insulina tienen hígado graso, pero al revés sí. Entonces, perdón, esta revista tiene un factor de impacto de 2.4 y es bastante leída, se llama Clinical and Applied Thrombosis and Hemostasis. Bien, entonces seguimos ahí con estudios y la pregunta era, bueno, ¿por qué les bajan las plaquetas de los sujetos que tienen estetosis sin cirrosis? Pues nadie sabe, ¿verdad? Entonces, en 2020 se publicó este trabajo, este es por un grupo de brasileños, aquí de Porto Alegre, en Annals of Hepatology, que tiene un factor de impacto de 2.4. Ellos, en sujetos que tenían hígado graso demostrado en autopsias, encontraron trombocitopenia en una proporción menor. Alrededor del 10% de los sujetos que tenían hígado graso en las autopsias tenían esto, ¿verdad? Entonces, en resumen, en 2010 se publica que algunos pacientes con hígado graso tienen trombocitopenia. Esto fue en Estados Unidos. Luego, en México, utilizando el Fibromax, que es más específico que el ultrasonido, encontramos que algunos pacientes tienen trombocitopenia. En el estudio que hicimos posteriormente con Fibromax y Fibroscan, demostramos que el 24% de pacientes tienen trombocitopenia. Y luego estudiamos la resistencia a la insulina, que no encontramos asociada a trombocitopenia, es decir, se requiere que el hígado tenga grasa en el hígado para que le bajen las plaquetas, teniendo resistencia a la insulina. Y en Brasil, el 3.2% de pacientes con trombocitopenia, pero aquí juzgan la resistencia de hígado graso en autopsias. Y de ahí hay sesgos muy grandes, porque a qué pacientes con hígado graso les hacen autopsias, pues es un porcentaje, yo supongo que pequeño, pero bueno. Entonces, hay varios sitios en el mundo donde nos ha demostrado que sí existe esta asociación. En 2020, aquí ven ustedes lo que publicamos, sobre la existencia de otra complicación que es la neutropenia, es decir, si el mecanismo probablemente involucrado en la trombocitopenia del hígado graso es hiperesplenismo, lo esperable es que tengan trombocitopenia y además granulocitopenia, porque habitualmente los que tienen hiperesplenismo les bajan los glóbulos blancos. Entonces hicimos ahí un análisis en los que estudiamos a sujetos con hígado graso y trombocitopenia, hígado graso y neutropenia, e hígado graso más trombocitopenia más neutropenia. Luego hicimos ahí algún cálculo estadístico para demostrar si había asociación y encontramos que sí, fíjense ustedes, mientras más grasa tiene el paciente en el hígado, más le bajan los glóbulos blancos. Esta tendencia es estadísticamente significativa. Y entonces,
publicamos ese otro trabajo en esta revista que se llama Hematology, Transfusion and Cell Therapy, en donde demostramos que los sujetos con esteatopatía alcohólica y trombocitopenia pueden tener además granulocitopenia. Esta es una evidencia indirecta de que tienen hiperesplenismo, probablemente por cierto grado de hipertensión portal que no alcanza la magnitud de la cirrosis franca, ¿verdad? Entonces, esa es la última publicación. Bueno, no hay otra más. Hígado graso y leucopenia, estudiamos a 123 pacientes con hígado graso. Trombocitopenia en 20, 16%. Granulocitopenia en 9, 7%. Y los que tenían las dos cosas fueron 5, que van al 55% de los que tenían estas alteraciones. Y luego la granulocitopenia y la trombocitopenia se asociaron con esta R y con esta P, lo cual indica que sí existe cierta asociación estadística entre la trombocitopenia y la granulocitopenia en pacientes que tienen las dos cosas. 5 de 9 con hígado graso más granulocitopenia tienen trombocitopenia. Y el grado de granulocitopenia lo encontramos asociado al grado de esteatosis, es decir, mientras más grasa tenga el paciente en el hígado, más le bajan las plaquetas y más le bajan los glóbulos blancos. Bien, entonces, ¿cuáles son los aspectos etiológicos de esta asociación? No hay respuesta realmente, porque le bajan las plaquetas. Se ha argumentado que la deficiencia de trombopoietina puede ser una causa, lo cual deriva del hecho de que si a los pacientes con hígado graso que tienen plaquetas bajas les pone uno análogos de trombopoietina, le suben las plaquetas. Pero pues eso es una evidencia indirecta. Y luego la otra opción que hemos estado estudiando un poquito más, que es la existencia de hiperesplenismo. ¿Qué hay que hacerles a los pacientes que tienen hígado graso y alguna citopenia? Bueno, el tratamiento, primero nadie sabe cómo tratarlos. Yo creo que no hay que hacerles nada, porque la verdad de las cosas es que con los miméticos de la trombopoietina le suben las plaquetas, pero como casi nunca están en límites peligrosamente bajos, pues en realidad no hay que hacerles nada. O sea, a lo mejor alguien dice, oye, tiene hígado graso y trombocitopenia y lo quiero operar del apéndice, súbele las plaquetas, pues le pongo un análogo de trombopoietina y le suben las plaquetas. Y con eso se queda el médico tranquilo de que lo puede operar porque ya tiene plaquetas más altas. Pero yo creo que no requiere nada, sobre todo en condiciones en las que no hay mayor riesgo. En conclusión, Dassano en 2010 informa trombocitopenia en hígado graso. Nosotros encontramos también lo mismo, utilizando tanto Fibromax como Fibroscan. No encontramos asociación de trombocitopenia con resistencia a la insulina y también demostramos que los sujetos quienes tienen trombocitopenia por hígado graso pueden tener leucopenia. Gruesamente, 1 de cada 4 pacientes con hígado graso tienen trombocitopenia. Se asocia con sobrepeso. Es leve, habitualmente mayor de 40,000. No causa hemorragias. El paciente que tiene esto casi nunca sangra. Y no requiere tratamiento. Algo que yo creo que es importante es no hacerles a los pacientes estudios innecesarios. Por ejemplo, sospecho que tiene hígado graso y por eso tiene unas plaquetas bajas y le voy a picar el hígado. Yo creo que no se justifica hacer eso, ¿verdad? Y luego también saber que se puede asociar con leucopenia. Entonces, todos estos trabajos, los 4 trabajos que hemos hecho y publicado sobre la asociación de hígado graso con citopenias, nos llevan de la mano a crear este concepto que se llama POC, Proof of Concept, la prueba de un concepto. Entonces vean ustedes, Proof of Concept en inglés y demostración de faisabilité en francés. Inglés como el Jaguar XKE y francés como el Citroën. Probablemente los autos más bellos que se han producido en la historia de la industria automotriz. Entonces, en inglés, Proof of Concept, y en francés, demostración de feasibility. Y con este concepto acabamos de publicar esta
información que es demostración de feasibility, proof of concept. El hígado graso no alcohólico puede causar trombocitopenia. Esto se publicó en esta revista que se llama Seminars in Thrombosis and Hemostasis en octubre de 2021. Esta revista tiene un factor de impacto de 4.1 y con eso creo que ya demostramos el concepto de que esto es cierto. Ven ustedes el factor de impacto de la revista esta que les digo, Seminars in Thrombosis and Hemostasis. Aquí en 2003 tenía 1.9 y ha ido oscilando por muchas razones, pero actualmente es de 4.1. Y yo creo que publicar en revistas que tienen factor de impacto alto, primero es más difícil y segundo tiene más trascendencia porque más gente lo lee. Entonces, hemos probado el concepto de que el hígado graso es una causa de trombocitopenia. Lo hemos probado y además lo hemos publicado. Y creo que esto es importante tener en cuenta, este pensamiento del doctor Chávez. Mientras sigamos siendo un reflejo de las escuelas extranjeras, mientras nos concretemos a seguir, y no siempre de cerca, el movimiento científico mundial, mientras nuestros autores no sean leídos y discutidos en el extranjero, este país nuestro no existirá en el mundo de los sabios. Es decir, la ciencia generada en México debe ser trascendente, debe mostrarse al público para que la lea, la juzgue, la critique, la intente reproducir, etcétera, ¿verdad? Y creo que entender que la trombocitopenia puede ocurrir en hígado graso puede ahorrarles a muchos pacientes estudios innecesarios, biopsias y otras cosas complicadas. Si demuestra uno que en efecto es un hígado graso con las herramientas que tenemos a la mano, que son fundamentalmente las no invasivas, tanto el FibroScan como el FibroMax. Les pongo ahí mi buzón electrónico por si alguien quiere más información sobre esto, específicamente sobre los trabajos que acabo de presentar. Y aprovecho esta diapositiva para darle las gracias al doctor Cecín y al doctor Sánchez Sosa por su invitación para participar en esta sesión y a todos los presentes, tanto presencial como virtualmente, su atención y su paciencia. Muchas gracias. Ah, esos son los que están conectados, ¿verdad? Mira, interesante. Allá arriba dice. Ah, sí, 98. Qué bueno. Excelente. Magnífico. Memo, muchas gracias. No, al contrario. Digo, a los ponentes que están presenciales y a los que están conectados, si tienen alguna pregunta, por favor. Yo te quisiera preguntar, Memo, ya dices que no hay, pero a veces los familiares están gorditos, tienen hígado graso y tienen, no podemos llamarle diabetes, están medio pre, con 110% de glicemia y 5,9 en una glucosilada. Y lo que se manda es hombre, porque tienes que bajar de peso, porque el hígado graso lo da muchos carbohidratos, no sé si en ese concepto, mucha ingesta de carbohidratos, azúcares. Y a veces se manda, obviamente, eso, y metformina, por ejemplo, estás en ese estadio, no sé qué. Sí, el hígado graso es habitualmente una consecuencia de resistencia a la insulina. Ocurre en diabéticos, en prediabéticos, y todavía más en aquellos quienes tienen resistencia a la insulina sin tener franca diabetes. Sin embargo, para que el paciente mejore del hígado graso, realmente no hay mucho que se pueda hacer. Hay ahí algunos medicamentos nuevos que se están probando para tratar de mejorarlo. Hay quienes les dan metformina a los pacientes para bajarlos de peso, inhibe un poco el apetito, bajan de peso, pero de manera marginal. Y desde luego, yo he visto también que los pacientes con hígado graso que tienen plaquetas bajas, si los baja uno de peso, no les mejoran las plaquetas. Entonces, hay mecanismos todavía muy desconocidos sobre esto, ¿verdad? Pero afortunadamente para los pacientes las plaquetas nunca están demasiado bajas. Sí, doctora. También puede ser, sí, desde luego. Hay muchos medicamentos que pueden causar trombocitopenia, sin duda. Aquí nosotros tratamos de pescar pacientes que no tuviesen demasiados medicamentos, pero pues en diabéticos es muy difícil evitar el uso de hipoglucemia antes y demás. Pero sí, también puede ser un factor, sin duda. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Sí, aquí dice, en general, ¿qué grado de trombocitopenia se puede observar? Pues como les mostré ahí, son habitualmente entre 50,000 y 100,000 plaquetas las que se observan, y lo que es interesante, la mediana es más o menos en 70,000. Nunca son trombocitopenias graves, nunca causan sangrado, y la verdad de las cosas es que son bastante benignas. Pero si uno se va a casa con esta idea en la cabeza, le va a evitar a un paciente con trombocitopenia muchos estudios innecesarios si demuestra que tiene hígado graso. Yo creo que es el mensaje final de toda esta serie de estudios que hemos estado haciendo. ¿Qué opina del uso de danazol en estos pacientes? Bueno, el danazol, como todos los andrógenos, es hepatotóxico. Yo diría que no hay que darles danazol a los pacientes con hígado graso porque les puede uno empeorar el daño hepático. Además, repito, casi nunca requieren mucho tratamiento porque son muy bajas, digo, no son tan bajas las plaquetas y son bastante benignas la trombocitopenia. El doctor Marín pide que le activen su micrófono porque no puede hablar. Mónica dice que ya no hay danazol. No hay en México, pero sí se consigue en Estados Unidos. Y se utiliza para otras condiciones. Sin embargo, no creo que esté indicado en esta condición. ¿Cuál sería el rango de seguridad para plaquetas? Alejandro me está apoyando desde el norte. Él vive ahí en Reynosa. Sí, Alejandro, mira, como te digo, habitualmente tienen entre 50 y 100,000 plaquetas. Y a esos pacientes pues, no hay que hacerles nada. De hecho, hay quienes dicen que cuando un paciente tiene 100,000 plaquetas, ni siquiera hay que estudiarlo porque son tan benignas que no vale la pena gastar dinero y esfuerzo y riesgos para los pacientes. Y en este caso, cuando uno demuestra que el paciente tiene hígado graso, pues todavía menos se justifica hacerle, por ejemplo, un aspirado de médula ósea o buscar anticuerpos antiplaquetarios, antinucleares, etcétera. Habría que hacer ese tipo de estudios en sujetos con trombocitopenias más graves, es lo que yo pensaría. Hola, Memo. En una situación, en una cirugía mayor, se manejaría como una trombocitopenia inmuniprimaria. Sí, la verdad de las cosas es que los hematólogos sabemos que un paciente que tiene más de 50,000 plaquetas se puede operar perfectamente y no hay ningún riesgo. Pero los cirujanos no creen eso, entonces dicen, no, súbele las plaquetas para que le pueda yo sacar el apéndice. Si eso ocurre, el empleo de análogos de la trombopoietina puede ser de utilidad para subir transitoriamente las plaquetas. El romiplostin, por ejemplo, una ampolleta subcutánea de romiplostin te sube las plaquetas durante 7 días, tiempo suficiente para que el paciente esté bien y para que el cirujano se quede más en paz de que ya tiene buenas plaquetas el paciente para operarlo. Sí, gracias. Hola, Memo, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí se escucha, doctor, sí se escucha, adelante. Sí. Bueno, yo quería comentar los... Ya lo volviste a silenciar. Ahí está. Sí, ¿me escuchas, Memo? Estoy yo aquí, a ver, habla. ¿Sí me escuchan o no? Sí, acá en el norte lo escuchamos, doctor. Ok, bueno, sino que alguien pase la pregunta a Memo, no sé si Rachid. Rachid, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Se escuchan algo? Se escucha bien, Lalo, se escucha muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, yo quería hacer los siguientes comentarios. Uno de los comentarios es que hígado graso tiene uno que entender también lo que es definición. Hígado graso. ¿Me escucha? A ver, vuelve a repetir, sí, ya te vimos.
creo que es importante la definición de hígado graso y tratar de diferenciarlo de otras entidades como es la simple esteatosis, la esteatohepatitis, la fibrosis y la cirrosis. Creo que ese concepto se puede confundir. Y porque hígado graso es un término donde el paciente solo tiene grasa en el hígado. Y no sé si Memo, esta es una de las preguntas, tú solo te refieres a hígado graso. La otra cosa es que vi que el grado de fibrosis en tus enfermos no está muy claramente definido, pero entiendo que en las primeras publicaciones los pacientes tenían una fibrosis más avanzada por el FibroScan. Y yo creo que ahora las nuevas técnicas, inclusive mucho más accesibles, como es una cosa que se llama fibrosis 4, se abrevia FIF4, y APRI, que solo analizan de manera biológica las transaminasas, la edad y las plaquetas, permiten saber qué enfermo va a ser fibrosis y entonces entender si la fibrosis solo es si la trombocitopenia es por la fibrosis. Entonces, aquí la pregunta es, en tus enfermos, Memo, ¿cómo definieron esteatohepatitis en los pacientes que tenían hígado graso? ¿Y cuántos pacientes tenían fibrosis 3? Hígado graso lo definimos con inicialmente el Fibromax, cuando tenían por arriba de 50% de grasa. Todos ellos tenían que tener cero fibrosis, o sea, únicamente grasa sin fibrosis. Los cirróticos fueron excluidos todos, tanto en el estudio inicial que fue con Fibromax, como en el segundo que fue con FibroScan. En el FibroScan también, cero cirrosis, cero fibrosis y solamente grasa en el hígado. Así fue como lo definimos. Claro, porque en realidad, como tú mismo dices, es complejo entender cuál es el mecanismo por el cual se produce trombocitopenia. Entiendo que estos enfermos se siguieron a 2 años. A lo mejor vale la pena ver qué pasa después de 2 años con estos enfermos. Y entonces entiendo que si no tenían fibrosis, si solo tenían hígado graso, pues sí, es interesante saber por qué hicieron plaquetopenia, ¿no? Pero además es una plaquetopenia que no es importante y que no se logró definir si tenían mayor problema. Eso vale la pena seguirlos. Y a lo mejor vale la pena comparar el estudio de FibroScan con resonancia magnética, con elastografía, que ahora es muy fácil, o simplemente hacer el estudio biológico y ver si los pacientes pudieran tener fibrosis, que no se ve más que en tus casos por ultrasonido. Es solo una observación clínica que vale la pena tener en cuenta. Muchas gracias, Memo. Sí, es probable que algunos de estos pacientes con hígado graso evolucionen eventualmente a cirrosis. Es la historia natural de la condición, ¿verdad? Aquí hay una pregunta. En la asociación de obesidad, hígado graso y citopenia, ¿los pacientes se benefician por cirugía? Yo creo que sí. Si por alguna razón se les saca el vaso, un trauma, lo que sea, seguramente que sus cuentas periféricas van a mejorar. Yo he visto pacientes que por trombocitopenia, por hígado graso, les sacan el vaso, lo cual es absolutamente una aberración, pero sí le suben las plaquetas y le suben los glóbulos blancos. Claro que si uno opera a un paciente con cirrosis y le saca el vaso sin hacer otras cosas, pues a veces hay complicaciones que uno no quisiera ver. Pues quiero pensar que la pregunta que hace es si se mejora con la cirugía variable. Es posible que sí. O sea, si hay estudios que demuestran que la estetopatía alcohólica, no alcohólica, mejora con cirugía bariátrica. Sí. Y es probable que también mejoren las plaquetas, quién sabe. Eso no se ha hecho. Bueno, me gustaría también hacer otra observación, Memo. No sé si hayas visto, pero ahora se ha complicado un poco la definición de hígado graso y a lo que nosotros llamamos en inglés NAFL, ahora se está llamando MAFL en la mayoría de Europa, en Asia. Y es interesante porque, como tú mismo lo mencionaste,
muchas de estas enfermedades que conducen a hígado graso están asociadas a problemas metabólicos. Entonces, se ha creado esta inquietud de la nueva definición publicada recientemente en Gastroenterology y en Hepatology sobre MAFL, o sea, enfermedad metabólica asociada a hígado graso. Y esto es algo que complica un poco porque entra, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Entonces, no sé cuál sea tu opinión de esta nueva definición, si crees que se ajusta a cambiarse porque tiene muchas enfermedades metabólicas, o tú eres de la tendencia de pensar que el hígado graso debe quedarse como tal. Sí, las siglas NAFLD es Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Y ahora se propone que en lugar de llamarla así sea MAFLD, que es Metabolic Associated Fatty Liver Disease, es decir, Correcto. enfermedad por grasa del hígado asociada a una metabolopatía. ¿Cuál? Pues la resistencia a la insulina. Puede ir desde prediabetes a diabetes, en fin. Entonces, yo creo que sí, es una propuesta interesante, pero pues yo siempre he pensado que en medicina pierden mucho tiempo discutiendo tonterías. Eso de NAFL ya no debe usarse, sino ahora debe de ser MAFL. Pues uno entiende perfectamente el concepto independientemente de las siglas que le pongan. Y en castellano es todavía más complicado porque ¿cómo dice uno, cómo traduce uno NAFLD? Enfermedad hepática por grasa no alcohólica. Entonces, en lugar de decir todo eso, yo le puse hígado graso para simplificar la manera de expresar eso. Pero sí, hay muchas formas, hay muchos estadios, se puede medir de muchas formas distintas. Y aquí vamos a ver datos de hígado graso definido por Fibromax y por Fibroscan. Otros no los tengo a la mano. Ahora, otras mediciones de las transaminasas con el índice APRI y demás, están todos puestos ahí en la publicación y sí tenían alteraciones compatibles o propias de la infiltración del hígado por grasa, que no depende de alcohol, sino de trastornos metabólicos, como ya se ha señalado repetidamente. ¿Cuál es la experiencia del uso de agonistas GLP-1 en los pacientes con hígado graso y si hay estudios en cambio de estas citopenias? No sé. No lo sé. No creo que haya estudios sobre cómo mejorar las plaquetas de un hígado graso. No, yo no los conozco y lo que yo he hecho lo he publicado y sin tratamiento. Algunos pacientes les suben las plaquetas, otros les bajan, en fin. Tiene una conducta muy errática la trombocitopenia del paciente que tiene esta condición en el hígado. Efectivamente, Memo, no hay ningún medicamento que pueda cambiar esto. Yo estoy de acuerdo contigo. Y no hay ningún medicamento que pueda cambiar esto. Es complicadísimo. Esto que tú dijiste de la trombopoyetina en relación a si está involucrado junto con la resistencia a la insulina, pues pudiera ser, pero no está muy claro. El tratamiento del hígado graso es muy complejo. Hay muchos medicamentos, como tú bien dijiste, y ninguno de ellos ha logrado modificar la historia natural de la enfermedad desde que Paul Angulo ha publicado todo esto. Y a la fecha, aunque hay muchísimos medicamentos, muchos todavía no en el país, ningún medicamento ha logrado cambiar la historia natural de la enfermedad. En relación a la cirugía que también comentaste, estoy de acuerdo contigo, lo que preguntaba el doctor Estrada, sí está demostrado que mejoran muchísimo la fibrosis y los pacientes, bueno, cuando se hace cirugía bariátrica, además mejora la diabetes o desaparece la diabetes y esto mejora muchísimo, eso sí está probado por biopsias hepáticas. Pero nuevos medicamentos, como los que se están preguntando GLP-1, que traten de modificar la trombocitopenia, absolutamente no. Yo estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias. Bueno. Memo, muchas gracias. Te reitero el agradecimiento. Gracias a los asistentes, tanto virtuales como presenciales. Y Jaime, ¿querías unas palabras?
Muchas gracias. A nombre de la Dirección General del Hospital, de la Directora General, la doctora Elisabeth Castro, en nombre de la Sociedad Médica, te damos mucho las gracias, Memo. Para nosotros es muy importante que una gente de tu categoría internacional, pues, nos dé una plática para que empecemos bien el año. Estamos muy agradecidos, además, orgullosamente poblano, que eso también es bien importante para todos nosotros. Hemos estado tratando ya en el hospital de incentivar mucho a la gente a que publique, porque esa última frase que pusiste me encantó. Entonces, somos muy buenos en nuestra área, sabemos mucho, pero no lo publicamos y no lo damos a conocer. Entonces, es muy importante. Y a nombre de la doctora Castro, a nombre del Hospital Ángeles y de la Sociedad Médica, te damos un reconocimiento por tu excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Memo. Ya finalmente, para cerrar la sesión, gracias a la doctora Paola, nuestra interna, que nos hizo la introducción. Eso lo estamos haciendo, como dijo el doctor Sánchez, precisamente para motivar a la gente que está con nosotros, pues para que lea y estudie más. Finalmente, estoy lanzando ahí una iniciativa, la publicamos ya en el chat de la Sociedad Médica, donde la gente que asista a las sesiones generales, la gente que más asista a las sesiones generales, el Día del Médico, a las 3 personas que más asistan, tanto presenciales como virtuales, les vamos a dar un reconocimiento por parte de la Sociedad Médica por su asistencia. Muchas gracias. Damos por concluida nuestra sesión del día de hoy. Gracias, doctor.